Saludos y muy buenas noches. Bienvenidos, señoras y señores, una semana más con ustedes. Esto es ni más ni menos. Les invitamos en esta fresquita semana al calor de este programa con temas, desde luego, bastante candentes. Vamos a hablar de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y vamos a intentar explicar cómo esto nos afecta a usted o a mí, que a lo mejor no somos ni abogados, ni jueces, ni nada parecido, pero que también, desde luego, nos implican estos tejemanejes que llevan a cabo los partidos políticos. En la segunda parte, eso nos va a afectar seguramente todavía más. Hablaremos de deuda pública y deuda privada y de lo que podríamos llamar una fórmula mixta que nos han colocado, y es la deuda que tenían los bancos. Y después entraremos a debatir, pues seguramente muchísimos temas de actualidad en nuestro debate. Pero empezamos ya, si les parece, este programa con esa renovación, decíamos, del Consejo General del Poder Judicial. Una partida de ajedrez, un tablero donde ponen sus piezas sobre todo los dos principales partidos, el Partido Socialista y el Partido Popular. Uno se pregunta cómo es posible que hasta ahí lleguen los tentáculos de los grandes partidos, si existe o debería existir esa división de poderes entre legislativo, ejecutivo y judicial. Bueno, vamos a ver si arrojamos un poco de luz sobre este tema. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues no muy bien a la vista de las noticias que se ciernen, los nubarrones que se ciernen sobre la independencia judicial, todo hay que decirlo. Bueno, y yo intentaba explicar al principio que aunque no seamos, en tu caso sí, pero y el resto que no somos licenciados en Derecho, nos afecta también esto de que se dividan el Consejo General del Poder Judicial entre los principales partidos. Pues vamos a ver, digamos así que en el día a día, en el asunto del particular, normalmente no afecta, porque esa ideologización, esa imbricación del poder político con el judicial que se está promoviendo últimamente, es muy difícil que llegue al asunto del particular que tiene un problema con su casa o que tiene un problema con el vecino. Claro, la situación cambia si con quien tienes el problema tiene algo que ver con la política, participa de la política o de alguna forma está relacionado con algún partido, sobre todo con algún partido de los que puede haber designado algún juez. ¿Por qué? Porque en ese momento, sí, los órganos de los jueces están designados por políticos y ciertos cargos se proveen también, hay ciertos momentos en los que la decisión política tiene su importancia, pues es lícito pensar, aunque realmente no será así, digo que es lícito pensar que una persona diga, mire, yo de esta justicia no me fío, porque para mí el juez es el juez y no es cualquier cosa. Ya digo, yo creo que en el día a día nuestros jueces son mucho más honrados de lo que parecen, mucho más honrados de lo que el cliente quiere creer, pero sí es cierto que, lógicamente, hay temas cada día más que implican a políticos que están tramitados o instruidos por órganos que son de designación política y en los que, pues, quieras o no, se termina por ver una cierta camaradería, digámoslo así, ¿no? Ciertas resoluciones que en ocasiones no son muy explicables, pero que, bueno, al final, quizás la forma de que se pueda entender bien es hacer un pequeño esquema, ¿no? Es decir, explicar qué significa que los políticos o que el Parlamento, abreviando, designe a los jueces. Por ahí podemos empezar. Exactamente. ¿Eso qué significa? Significa que quien hace la ley y quien la aplica es el mismo. Y eso a lo que conduce es a la arbitrariedad. Claro, si a eso unimos que el Ejecutivo y el Parlamento también están unidos entre sí, a lo que llegamos es a la tiranía. Es decir, el que hace la ley, el que la aplica, y a quien tienes que acudir cuando el que la aplica mal, son el mismo. Y eso es una tiranía al final, porque es un tirano el que detenta todo el poder. Hay que explicar por qué y cuándo surge la división de poderes. La división de poderes surge inicialmente frente al Estado absolutista, frente a las monarquías, para tratar de ir quitándoles cuotas de poder. En nuestra propia Constitución de Cádiz, en la de 1811, también se observa esa explicación del juez imparcial y una cierta independencia del legislativo respecto al rey. De lo que se trata es que quien ejerce el poder no sea el mismo que quien establece las normas y no sea tampoco el mismo que quien las aplica. Es como uno al tiempo juega de delantero, centro, de árbitro y además es el comité federativo. Tira el córner y remata el gol, ¿no? Exactamente. Y pita el penalti si hace falta y le quito los puntos a otro y le sanciono si no me gusta el color de la camiseta, ¿no? Al final, el problema está ahí, ¿no? El problema está en que un elemento esencial, lo hemos visto cada vez que hay un problema con unas elecciones, llegamos al Constitucional y al final ya nadie sabe si se parece al pleito o no se parece al pleito, a la cuestión jurídica, siempre se van por la tangente, siempre buscamos una excusa. ¿Por qué? Porque al final forman parte de un sistema
de que nosotros simplemente recibimos ese sistema, recibimos palos, recibimos injusticia, y cuando apelamos a la justicia llegará un día en que tampoco la tengamos, porque el juez dependerá de su superior. A los profesionales del derecho os indigna especialmente esta situación, claro. Hombre, pues mira, no es que nos indigne, es que yo creo que va un poquito más allá, ¿no? Uno ve ciertas designaciones, y además no voy a poner nombres porque es una persona a la que le tengo una cierta estima personal, pero ve algunas designaciones y dice, oiga, si el Consejo General del Poder Judicial, que al fin y al cabo es el órgano de gobierno de los jueces, es el que tiene que decidir sobre expedientes, sobre provisión de plazas y sobre otros temas, está lleno de gente que al fin y al cabo son políticos y no son juristas, las decisiones que tome no van a ser justas y eventualmente van a poder tener incidencia en según qué provisión de plazas, en qué sitio, y influir en la persona que finalmente pueda que tener que tomar una resolución respecto a un asunto que yo lleve. Entonces, al final, si la garantía de independencia es la independencia del juez y la independencia del abogado para que la justicia funcione, si poco a poco vamos socavando la independencia del juez, de ese órgano que es el que tiene que dictar la norma, pues al final terminamos teniendo una justicia que dicta resoluciones que son poco explicables. Sin embargo, la elección de esos 8 vocales no judiciales elegidos por los grupos políticos siempre ha sido así, ¿no? Sí, lo que pasa es que los otros 12 eran de jueces y entre jueces. Ahora, con las últimas medidas del PP, parece que tampoco va a ser necesario, y entonces al final que haya un cierto control o una cierta imbricación tampoco es malo por sí. Es decir, que existan vasos comunicantes yo creo que es bueno, ¿no? Es decir, que el Parlamento pueda tener algo que ver con el gobierno y le pueda controlar, que el Parlamento en cierta medida también pueda controlar el órgano de gobierno de los jueces, en cierta medida, no totalmente, también es bueno. Pero claro, cuando ya partimos de que es totalmente controlado porque los elegimos nosotros, y además no solo los elegimos, porque es un aspecto que podríamos matizar, es que también los quitamos. Porque si me dijeses, no, yo nombro a un juez y hasta que se muera siga allí, pues mire, que lo nombre quien quiera. Porque al final esa persona, desde el día que no lo puede mover, va a volver a ser independiente en su día a día. O no va a depender para permanecer o para renovar o para lo que sea de quien le nombró. Y no va a dictar resoluciones en función del interés de quien le nombró. Si es que al final, como Consejo General del Poder Judicial no va a influir hoy en mi pleito de la comunidad de vecinos o de mi coche que se estropea o de lo que sea. No, en eso no. Pero, hombre, si luego resulta que yo tengo un pleito con un diputado que su casa es no sé cómo, pues a lo mejor resulta que ese diputado puede hacer una gestión con el juez sabiendo que pueda terminar habiendo una gestión desde más arriba, y hazme un favor. Entonces, al final, que sean totalmente estancos no, pero que la judicatura tenga una independencia suficiente para que no solo sea un acto heroico del juez, porque al final lo que no podemos pretender es que quien imparta justicia sea un héroe. Tenemos que pretender que una persona normal, con los conocimientos técnicos necesarios, que haga una oposición, no se vea interferido en su labor. Y con el nombramiento de políticos en el Consejo, el riesgo de interferencia es grande. El juez será honesto y no se dejará interferir, pero el riesgo de interferencia está ahí. Y el sistema, al final, tenemos que hacerlo de tal forma que no dependa de la calidad de la persona, simplemente de la cualidad de la persona, que conozca lo necesario para ser juez, pero que no tenga que ser un héroe cada vez que tenga que dictar una resolución judicial. ¿Es exagerado afirmar que se blindan los partidos políticos ante la justicia con este tipo de cosas, ¿no? Se blindan con esta medida y con el proyecto de Código Procesal Penal. O sea, si al final uno analiza las reformas que se van haciendo por los partidos políticos, por todos los que gobiernan, van siempre en el mismo sentido. Lo que están tratando es de quedarse en exclusiva con la instrucción penal y además resta independencia a los órganos judiciales. Blanco y en botella, digámoslo así, ¿no? Por no decir que es la leche, que lo deberíamos decir. Es decir, al final el fiscal depende del gobierno y el juez va a terminar dependiendo del Parlamento. ¿Alguien puede pensar que, llegado a ese punto, una aspiración de justicia, una sociedad libre es justa? ¿Que se va a poder respetar la libertad? ¿O se van a llevar a cabo una utilización de la Administración de Justicia para restringir nuestras libertades? Si al final, como dicen los liberales clásicos, Tocqueville, Stuart Mill, la democracia es el poder de los pueblos sobre los propios pueblos, es decir, no tanto el control del gobierno como sí que se pueda someter al poder, a la ley, en tanto esta sea la voluntad del pueblo, es decir, es el sometimiento de quien gobierna a la voluntad del pueblo. ¿Y cuáles son las herramientas? Las leyes y quien las aplica. Si esas leyes y quien las aplica ya no están
sometidos a la voluntad del pueblo, sino sometidos a la propia voluntad del Ejecutivo y del Legislativo, que al final es lo mismo, pues a lo que llegamos es lo que hablamos al principio, es decir, esto es una tiranía. Esto vamos camino de tener una democracia orgánica como la que tuvimos hace muchos años, solo que aquí hay un problema en la democracia orgánica, y esto igual suena mal. El que mandaba procuró poner técnicos y aquí corremos el riesgo de que los técnicos desaparezcan. Y entonces ya la arbitrariedad se consume porque quien tenga que aplicar la ley termine siendo quien la haga y quien la aplique termine siendo una fémina jurídica. Por lo menos tengamos buenos juristas, permítasenos un poder judicial que sea independiente totalmente y que esos buenos juristas puedan defendernos a los ciudadanos del ejercicio del poder por parte del Ejecutivo y que también sirvan para no aplicar o aplicar de una forma más suave o más acorde a lo que dice el Código Civil, es decir, a las circunstancias de los tiempos y al sentir social de los tiempos, a la sensibilidad social, esas leyes que emanan del Parlamento que eventualmente pueden ser injustas. Si le quitamos ese poder a los jueces, ¿qué es lo que estamos haciendo con estas reformas? Al final no tenemos democracia y al final lo que tendremos será una nueva tiranía con otro nombre. Decíamos que esto ya viene de hace tiempo porque hace ya mucho que Alfonso Guerra dijo aquello de Montesquieu ha muerto, refiriéndose a la división de poderes que Sí, con la reforma del 84 lo que fue, es cuando Guerra proclamó que había muerto Montesquieu. Yo creo que esta gente lo que se está encargando es de enterrarlo en una cima a 11.000 metros, en la cima de las Marianas, ahí en el Pacífico, para que nadie pueda ir a buscarlo. Porque vamos, otra explicación no hay, ¿no? Esta tarde de establecer cortafuegos a cualquier actuación de la sociedad civil o de los ciudadanos que pueda permitir atacar a los políticos. Al final, controlas la Fiscalía, quieres controlar el Poder Judicial. Al final, lo único que nos van a dejar es o la rebelión o emigrar a un país que sea un poquito más liberal y nos deje más espacios. Si es que si a esto unimos que no nos dejan comer esto, no nos dejan comer lo otro y no nos dejan beber lo otro, pues al final el gran hermano yo creo que se queda corto respecto de lo que vamos a acabar teniendo. Las tasas judiciales influyen también, ¿no?, en todo esto. Sí, yo creo que se sobrevaloran porque ahora mismo el efecto que tiene sobre los particulares no es tan elevado porque no son tan altas. Ahí ha habido un cierto paso atrás, han reculado un poco y ha ayudado a que esa injusticia no lo sea tanto. Yo creo que tasas judiciales es un sistema que tendría que existir, pero quizás tendría que ser ex post y no ex ante, y me explico. No cobrar a alguien por ir al juzgado, pero sí probablemente establecer ese concepto junto con la condena en costas cuando se pierde un procedimiento, porque de esa forma quizás al abogado le sería más fácil en ocasiones disuadir al cliente sobre ciertas demandas que dices, mira, yo no te la puedo ejercitar, termina ejercitando la otra y te llega con una apelación que no hay nada que hacer. Entonces, quizás a labor de que el ciudadano se tome en serio la justicia, sí hay que buscarla, pero no, yo creo, cobrando por delante. Yo aquí el Solve repete, paga y luego reclama. No, yo creo que debería ser al revés, ¿no? Junto con las costas judiciales. Por ejemplo, mira, la jurisdicción social en ese aspecto funciona siempre bastante bien. Las costas de la jurisdicción social tienen un cierto aspecto punitivo. Es decir, solo se imponen costas a aquel que abusa de su derecho acudiendo al juzgado. Y dejándole ese margen de maniobra al juez, sí vamos a poder lograr un uso más racional de la justicia. Pero claro, ahora que hemos logrado que todo el mundo pida justicia gratuita y con la crisis, al final vamos a acabar con que el 50 o 60% de la población tenga derecho a la justicia gratuita. Y eso que va a provocar no menos, sino más pleitos. No una mayor seriedad en la justicia, sino una mayor temeridad. Porque el que tiene justicia gratuita, como no va a pagar costas y no va a pagar nada, pues al final dispara por elevación y si acierto bien y si no acierto, pues ya volverá a intentar. Entonces, quizás el problema es que lo que se busca es bueno, pero el camino es malo y luego además al tiempo se está tratando de coartar claramente la libertad del ciudadano. Lo que decíamos, y como ya se cita a Montesquieu, hagamos la cita literal de Montesquieu, ¿no? Montesquieu decía, precisamente también era cuando había un poder absoluto, que en cada estado hay tres poderes, ¿no?, como forma de separar el poder absoluto, que era el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Exactamente era el legislativo, el ejecutivo de las cosas pertenecientes al derecho de gentes y el ejecutivo las que pertenecen al civil, ¿no? Es decir, por el primero, el príncipe o magistrado, lo que hace son las leyes para cierto tiempo o para siempre y corrige y deroga las que están mal hechas o las que están hechas. En el segundo hace la paz o la guerra. Hablábamos de ese rey absoluto, ¿no? Es decir, el ejecutivo. Envía o recibe embajadores, establece la seguridad de la ciudad, previene las invasiones y por el tercero castiga los crímenes y decide las contiendas de los particulares. Claro, cuando el crimen lo comete un político, que además está aforado y además va al Tribunal Supremo, si parte de los magistrados están designados por el propio político, ¿quién se va a creer que el enjuiciamiento va a ser justo? Evidentemente nadie. Y si no empezamos por
por juzgar con justicia a los primos, mal lo haremos entre los pares. Por lo tanto... Gonzalo Botas, muchísimas gracias por hablarnos de este asunto. Nos vemos en unos instantes en el debate, en la tertulia. Y a ustedes les decimos que dentro de unos instantes vamos a hablar de esa deuda pública, deuda privada. ¿Saben ustedes como dato que cada españolito que viene al mundo, cada niño que nace en España, nace ya con una deuda heredada de 20.000 euros por culpa de esa deuda que todos tenemos? Vamos a hablar de ello enseguida, en unos instantes, después de esta pausa. Bueno, pues aquí seguimos en esta nueva etapa, en este nuevo bloque de Ni Más Ni Menos. Venimos de hablar de esa elección del Consejo General del Poder Judicial y se demuestra una vez más que en muchos casos son los políticos los que manipulan para que sus piezas estén bien colocadas en ese tablero de ajedrez que es el Consejo General del Poder Judicial. Y ahora vamos a hablar de un asunto no menos importante, y es que es una estadística muy llamativa, cada niño que nace no viene, como algunos dicen, con un pan bajo el brazo, sino con una deuda. 20.000 euros. Cada niño que nace en España nace con esa deuda, y todo eso por aquel rescate bancario y por esa deuda que tenemos todos y que hay que ir pagando y que nos ahoga, nos asfixia y en muchas ocasiones pues impide que se lleven a cabo inversiones que la población necesita. Buena parte de los recortes, me imagino, están debidos precisamente a lo que tenemos que pagar a quienes en su día nos dejaron dinero. Hablamos de este asunto, de la deuda global, podríamos decir. Con nosotros está Pablo González, que como siempre le damos la bienvenida y que es un experto en estos asuntos. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Es que, claro, yo no sabía si hablar de deuda pública, deuda privada, es deuda global, podríamos decir, ¿no? Claro, en realidad lo que lastra la economía española es la deuda que viene denominada como deuda global, la pública, la privada, la de las empresas, la de las familias, toda ella. Y eso, como acabo de decir, es el lastre verdadero que tiene la auténtica economía, la economía española, para poder levantarle vuelo otra vez. O sea, comentabas esa noticia que es muy interesante, la estadística de que ahora los niños ya no vienen con un pan debajo del brazo, sino vienen con una parte de una hipoteca debajo del brazo. Pero digamos, tirando de ese hilo, y yo creo que todos deberíamos preguntarnos qué hemos hecho para llegar a esta situación. Porque parece que hace 4 días, cuando digo 4, hace quizás 20 años, había una sensación social de que, bueno, que España era un país que podía llegar, que bueno, tenía todo por hacer, que teníamos que crecer, teníamos que homologarnos a las economías occidentales a nivel de crecimiento, y 20 años después resulta que estamos arruinados. O sea, es la sensación un poco generalizada en toda la población. O sea, ¿qué hemos hecho para que en 20 años hayamos dilapidado todas las expectativas y de repente tengamos todos, como bien decías, esos 20.000 euros con cada niño que traemos al mundo, ¿no? Y esa es la reflexión que quizá deberíamos de hacernos, el por qué hemos llegado a esta situación. ¿Qué es mayor, la deuda pública, la deuda privada? Porque se dice que las familias han hecho bien los deberes y han reducido esa deuda, ¿o no? Sí, no, realmente desde el comienzo de la crisis que podíamos cifrar o fijar en el año 2008, ¿qué ha pasado del 2008 hasta aquí? Bueno, hemos llegado del 2008 hasta aquí, lo que ha pasado es que el sector público se ha endeudado más, las empresas han reducido su exposición al riesgo, o sea, han reducido sus pasivos ligeramente y las familias bastante. Incluso así, el tirón de exceso de deuda, de sobreendeudamiento del sector público ha compensado en los otros efectos positivos. Tal es así que a fecha de hoy pues, es en torno a 2,8 billones de euros, 2,8 billones de euros la deuda que entre todos soportamos. Preguntabas si la privada, la pública era mayor o menor, pues la verdad es que son muy similares la de las empresas con la de las administraciones públicas, más o menos en torno a 1 billón, más o menos cada una. Y la de los hogares, pues en torno a 700.000, 800.000 euros, perdón, millones de euros. Con lo cual, claro, son números, o sea, casi hay que imaginarse cuántos ceros hay uno detrás de otro, y si lo pasamos a pesetas ya ni hablamos, ¿no? La cuestión es cómo vamos a devolver esto. Bueno, ¿por qué hemos llegado hasta aquí? Que bueno, eso podemos explicarlo, y lo segundo, cómo vamos a afrontarlo y devolverlo, ¿no? Preguntabas tú sobre eso, te hacías esa autorreflexión por cómo hemos llegado hasta aquí, qué ha pasado en estos 20 años, ¿por qué? Pues lo que ha pasado sobre todo es que empezando
quiero decir, del 2011 para atrás, del 2001 para atrás, lo que ha pasado sobre todo es que queríamos tener un nivel de consumo, un nivel de capacidad adquisitiva pues equiparable al resto de países. Y a partir del 2001, con la apertura, digamos, del grifo de la liquidez que hizo en un primer momento la Reserva Federal y luego el Banco Central Europeo, digamos que se regaló el dinero, se regaló el crédito desde el Banco Central Europeo, en este caso de Europa, a todos los bancos comerciales europeos. Con lo cual, todos los bancos comerciales europeos tenían dinero abundante, pues, gratis, porque se prestaba prácticamente al 0%, y a partir de ahí pues colocaban hipotecas, créditos, préstamos bancarios, tarjetas de todo tipo a todo el mundo, pues por el mero hecho de pasarse por la oficina bancaria. ¿Esto es culpa de los bancos? ¿De quién es culpa verdaderamente? Porque, por hablar de culpables. Yo creo que tiene que ser un poco compartida, ¿no? O sea, quiero decir, todo el mundo tenía que saber que con una hipoteca que con una nómina de 600 euros y una precariedad laboral tremenda no te puedes meter en una hipoteca de varios millones de pesetas, bueno, equivalente en euros. Con lo cual hay responsabilidad por parte de quien pedía ese crédito. Hay responsabilidad del banco de no informar lógicamente bien y de asumir riesgos innecesarios. Y desde luego hay una gran responsabilidad, que es el origen o la cúspide de la pirámide, que es quien abre el grifo del crédito para todos, que es el Banco Central Europeo con decisiones meramente políticas, que es el verdadero culpable de la situación. Y hemos llegado hasta aquí a prácticamente casi 3 billones de euros. Un billón el sector público, 1 billón las empresas y en torno a 800.000 las familias. Casi todo hipotecas, por cierto. Hasta sumar esos casi 3 billones. Eso es. ¿Y la deuda de los bancos, a los que hubo que rescatar, claro, eso dónde lo metemos? ¿En la deuda privada o en la deuda pública? Claro, esa es una pregunta muy interesante, porque los bancos, que generalmente, en una lógica de mercado, los bancos, digamos que el dinero, su negocio, que es el de prestar dinero, pues bueno, pues deberían de tener sus riesgos básicamente en hipotecas, quizás en operaciones de riesgo de empresas, etcétera. Pero es que mayoritariamente en España los bancos tienen sobre todo deuda pública española. Deuda pública española. El Estado ha admitido durante los últimos años deuda pública de manera creciente. Recordemos que este año pues, se ha emitido en torno a 80.000 millones de nueva deuda pública, porque es el déficit que hay que financiar, que se suma al billón de euros que ya teníamos. Por lo cual, por cierto, pagamos en torno a 40.000 millones de intereses todos los años. ¿Todos los años solo de intereses? Solo de intereses. Bueno, ahora baja un poco, pero veníamos de pagar un poco más, en fin, solo de intereses. Y esa deuda que se emite continuamente por parte de la Administración General del Estado, por parte del Estado, ¿quién la compra? Pues bueno, años atrás la compraban pues, bancos alemanes, ahorradores alemanes, europeos en general, pero ahora mismo, sobre todo, lo están comprando, ya de unos años para acá, lo está comprando el sector bancario español. La deuda pública española la tienen los bancos españoles. Sí, es un poco la pescadilla se muerde la cola, ¿no? Exactamente. Con lo cual, pues bueno, si se considera que la deuda pública española es segura, bueno, no hay nada que nos indique que en realidad no sea segura, porque bueno, se atienden todos los pagos puntualmente. Pero que sepamos que ese riesgo, esa deuda, la mantienen los bancos españoles, que es quien la ha comprado. O sea que esos casi 3 millones se debe básicamente ¿a quién? ¿Quiénes son nuestros acreedores? Bueno, pues en realidad una buena parte, la mayoría del crédito general, ¿no?, en el que hemos incurrido, en su momento se financió sobre todo con fondos europeos, me refiero con fondos privados europeos. Alemania, y bien sabido por todo el mundo, que financió la burbuja inmobiliaria española. Es una simplificación porque no solo Alemania, claro, pero mayoritariamente. Bien, desde que pinchó esta burbuja, esta gran deuda que tenían tenedores internacionales, alemanes y de otros países, esta gran deuda ha pasado a manos españolas. La propia banca española es quien tiene esos títulos, ¿no? ¿Qué ocurre? El problema está en que esa rueda, esa pescadilla que tú comentabas, cada año crece más. Bueno, la intención del gobierno, con buen criterio, es intentar estabilizarla, lógicamente. Claro, o sea, intentar que cada año no aumente nuestra deuda. Es lógico. Ese cajón no se ha conseguido todavía. No se han hecho los ajustes que en programas anteriores hablábamos como para ajustarla. Ahora bien, imaginémonos que conseguimos ese ansiado de déficit cero. Imaginémonos que las cuentas públicas al final pues es lo comido por lo servido, que se suele decir. O sea, que se gaste tanto como se ingresa. ¿Qué hacemos con la deuda acumulada? ¿Cómo vamos a ser capaces de devolver solamente la administración pública? ¿Cómo vamos a ser capaces de devolver 1 billón de euros? 1 billón de euros. ¿Eso qué supone? ¿Qué riesgo supone para la economía española? Aunque se llegara, como tú bien dices, a ese déficit cero. Bien, pues no habrá más remedio que llegar a ese déficit cero, esperemos, y crucemos los dedos, bien, pero aunque se llegase ahí, a partir de ahí, ¿qué tendríamos? Tendríamos una deuda pública, de ese billón de euros, que iría venciendo periódicamente, pues en función de que sean letras, bonos, obligaciones, pues vence 3, 5, 10 años, y a medida que van venciendo y hay que devolverlo, pues
inmediatamente el Estado sigue pidiendo justo lo que devuelve, como la persona que refinancia su deuda personal. Bien. Hay una tendencia en los últimos meses a lo que va venciendo a corto plazo, pues volver a endeudarnos a largo plazo. O sea, por ejemplo, los bonos de 5 años, pues acto seguido los cambiamos por bonos a 10 años. ¿Para qué? Para que sea más llevadero esa devolución del principal, ¿no? Al final pagamos más intereses, pero no nos ahorramos principal. Eso no reduce la deuda del billón de euros. Digamos que la va, exactamente, la aplaza y la va refinanciando para hacerla más cómoda. Y al final tú preguntabas, ¿cómo vamos a poder pagarla? Pues bueno, aquí hay teorías para todo y en general es algo de lo que no se suele hablar, porque siempre da miedo. Estamos hablando de cantidades astronómicas y que nadie dude que vayamos a ser capaces de devolverlo, porque entonces digamos que sería un horror para la calificación crediticia de España y de sus empresas. Pero suponiendo que todo vaya bien, ¿esto cómo se solucionará? Bueno, pues se solucionará con la actual política de recortes de impuestos medios, altos, bajándolos ligeramente, pero manteniéndolos altos en general, con una economía que tiene poca capacidad para crecer porque está muy lastrada por ese volumen de deuda y sobre todo eliminándolo a lo largo de los años en base a una inflación que bueno, se irá generando porque no podemos estar eternamente con una inflación tan escasa, tan ligera como la que tenemos ahora, y esta inflación se irá poco a poco comiendo este volumen de deuda pública tan descomunal. O sea que los recortes han llegado para quedarse por mucho tiempo. Lógicamente, por mucho tiempo. Es más, y me temo, y nos tememos, pero por otra parte es lo coherente, es lo responsable, es que los recortes aumenten para ser cantidades aún mayores para llegar a ese déficit cero. Lo que sí quizás deberían de cambiar serían los sectores, o sea, recortar más en unas cosas que en otras, que también ha sido objeto de conversación en anteriores programas. ¿Y si no pagamos, como dicen algunos? Bueno, eso sería la catástrofe absoluta, ¿no? Un default en deuda al final implica que la calificación crediticia de todas las agencias internacionales hunde la calificación española, con lo cual hunde la calificación de las empresas españolas, con lo cual las empresas españolas ya no se podrían financiar en el mercado, con lo cual España no se podría financiar en el mercado y lógicamente tendrían que intervenirnos necesariamente. Y bueno, pues vía nuestros socios europeos, vía una operación conjunta, Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo, tendrían que prestarnos ese dinero que seguiría venciendo y nosotros no podríamos afrontar esa devolución. ¿Y había otra forma de hacer todo esto, que no fuera endeudarnos hasta las cejas? Pues claro, yo creo que si todos pensamos y vamos para atrás, al final posiblemente no hubiésemos hecho las tonterías que la sociedad española hizo. Pero no cabe duda que esto es llorar sobre la leche remada, no tiene sentido, ¿no? Y esto tenemos que afrontarlo. Pero por supuesto que había maneras de hacerlo. Por supuesto, por ejemplo, cuando, hablando de la administración pública, o en realidad hablando de las empresas, con todo el dinero extra que hubo por los años de la expansión crediticia del dinero y de una actividad económica artificial, que es lo que ha generado, ese dinero, o esos, por utilizar una terminología un poco hasta marxista, o sea, esas plusvalías temporales que hubo en muchas empresas e incluso en la administración pública, al final, ¿por qué se han destinado a consumo generalmente de productos generados fuera? ¿Por qué se han utilizado para meternos en costes fijos que nos siguen lastrando ahora mismo? ¿Por qué se han utilizado para endeudarnos más? Porque bueno, con eso se podría haber hecho una política de ajuste, austeridad y tener, digamos, por hablarlo coloquialmente, nuestros ahorros, ¿no? A nivel de economía global, a nivel macro. Pues no, eso no ha pasado, evidentemente. Ha sido todo lo contrario. ¿Es posible que se apiaden de nosotros y se produzca una quita a esa deuda que tenemos o no? Bueno, para que se produzca una quita habría que solicitarla. Y para solicitarla tendríamos que reconocer que no podemos devolverlo. Y entonces estaríamos en el peor de los escenarios posibles. Bueno, incluso así, el semi-pseudo rescate del año pasado con la banca española ha sido eso, en realidad. Hemos tenido que pedir dinero, que bueno, que para eso están, por otra parte, ¿no? Hemos tenido que pedir dinero a nuestros socios europeos para que nos financien un rescate, una situación temporal de liquidez de la banca española para impedir que ningún banco cayese en el sentido de, aunque se nacionalizaron y se intervinieron, pero que ninguno cayese, se fusionaron y nada más. Bien, pues para impedirlo y poder salir de la situación mediante refinanciación del asunto, que es lo que hemos hecho, básicamente lo que hemos hecho. Nos quedamos sin tiempo, Pablo. No sé si alguna cosa más que añadir a esto de la deuda global. Seguiremos hablando porque da para mucho. Seguro que sí. Pues muchísimas gracias a Pablo y a ustedes por escucharnos. Nos lo ha presentado además de una forma muy, muy didáctica. Yo creo que lo hemos entendido todos, aunque ninguno probablemente seamos unos expertos en esto de economía. En unos instantes nos vamos ya con nuestro debate en el que hablamos de este y de otros asuntos.
Pues aquí estamos en la última parte ya de este Ni Más Ni Menos, nuestro tiempo para el debate. Entre las muchas cosas que podemos tratar hoy está ese segundo aniversario de la victoria electoral de Rajoy, con muchos recortes en el pasado y los que quedan por venir. Tantos recortes casi como operaciones lleva el Rey, sobre todo de cadera, o tantos como alcaldes lleva Cudillero, que también son unos cuantos, en año y medio creo que 6 ya, y lo que te rondaré, Morena. Bueno, vamos a hablar de eso, pero hay temas que rescatamos de los anteriores bloques de programa, como es el asunto del Consejo General del Poder Judicial, del que nos hablaba Gonzalo, al que damos la bienvenida, por cierto. Gonzalo Botas, ¿qué tal? Muy buenas noches de nuevo. Pues bien, mira, al final la reflexión que hay que hacer es que cuando el Poder Judicial no está separado del Legislativo y del Ejecutivo, cuando se une al primero, el imperio sobre la vida y libertad de los ciudadanos termina por ser totalmente arbitrario, porque es el mismo juez y el legislador, es decir, el que hace la norma y el que la aplica. Y cuando se une, como decíamos, también al segundo, que es el Ejecutivo, se convierte en una auténtica tiranía. Y ese es el riesgo, ya lo dije antes, pero creo que ese es el riesgo que aquí estamos llegando, con una política o un ejercicio de la democracia en manos de las estructuras de los partidos políticos que al tiempo controlan el Legislativo, controlan el Ejecutivo y controlan el Poder Judicial. Al final volvemos a Mosland, ¿no? Seguiremos siendo los ratones por mucho tiempo y ellos seguirán siendo los gatos que nos gobiernan. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Este asunto del... Yo simplemente lo que diría es que en una próxima revisión de la estructura de la justicia habría que, desde el Poder Judicial, digamos, habría que plantearse no solo la eliminación del Tribunal Constitucional, sino también del Consejo General del Poder Judicial y subsumir todo en el Tribunal Supremo. Rosa, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenas noches. Sobre este asunto, lo primero que quieras aportar. Pues yo creo que proteger y garantizar la separación real del Poder Judicial respecto al Poder Ejecutivo y Legislativo pues es totalmente necesario y fundamental para lograr una democracia real y plena. Bueno, se incorpora hoy como invitado a nuestra tertulia Raimundo Abando, economista, abogado, ya saben que fue presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés, y antes de que él también hable del Consejo General del Poder Judicial y de esa renovación, me va a permitir que le pregunte su actividad más reciente, que tiene que ver con una asociación que pide, si no me equivoco, la regeneración de la vida política, ¿no? Bueno, entre otras cosas, efectivamente, se ha constituido una asociación en Asturias que se llama Ciudadanos por Asturias, y entre las muchas cosas que se piden es la regeneración de la vida política y de la vida social de Asturias. También pedimos también vamos a pedir la defensa del ciudadano en general, del asturiano en particular, y evidentemente la defensa de sus derechos individuales. Una primera pregunta que sale casi como un dardo. Eso significa dos cosas: que la vida política asturiana no está regenerada a pesar de que llegaron dos partidos como fueron Foro y UPyD. Se supone que con ideas de regenerar la política, porque para eso venían nuevos y frescos. Creo que ¿no? Evidentemente no está regenerada, entre otras cosas, en primer lugar porque Foro estuvo solo 10 meses en el gobierno, y en segundo lugar porque yo creo que UPyD pues bueno, no deja de ser pues alguien que se coló ahí de rondón un poco en el último gobierno. Yo creo que hace falta regenerar la vida política, pero no solo desde el punto de vista de un partido, sino de todos. Ahí tenemos el ejemplo, por ejemplo, del tema de las dietas de los diputados, tenemos el tema de la sindicatura de cuentas. O sea, al final, ¿por qué hay que regenerarla? Yo creo que por un motivo fundamental. Y es que, una vez más, y pasa también en el Parlamento Nacional, los partidos políticos, cuando es en defensa de su propio partido, de sus propios intereses o de los intereses de la cúpula, se ponen siempre de acuerdo. Y ponerse de acuerdo, en la mayoría de los casos, es ir o estar en contra del ciudadano, que en absoluto nos tienen en cuenta. Por lo tanto, ¿hay que regenerarla? Por supuesto que hay que regenerarla. Hay que regenerarla en Asturias y hay que regenerarla en España también. El Consejo General del Poder Judicial se renueva, pero no sé si se regenera, en este caso. Bueno, yo creo que es que el Consejo General del Poder Judicial es, una vez más, la prueba de que no se regenera. Y esto, bueno, solo tenemos que ir y leer el programa con el que se presentó el Partido Popular a las elecciones, donde uno de los temas fundamentales era precisamente el tema del Consejo General del Poder Judicial. ¿Lo intentó el señor Gallardón? Sí, incluso llevó un anteproyecto a un Consejo de Ministros, concretamente en diciembre del año 2012, pero se lo echaron atrás. Y hoy tenemos que, desgraciadamente, una vez más, todos los partidos políticos, sorprendentemente hasta Izquierda Unida, se ponen de acuerdo en el nombramiento
del Consejo General del Poder Judicial. Yo creo que una vez más es un fraude a la ciudadanía, es un fraude a los votantes del Partido Popular y es un fraude a todos los ciudadanos y, por supuesto, a la democracia en España. Y además yo te diré una cosa, en este caso, y lo que es todavía mucho más chocante, es que son todos salvo UPyD. UPyD votó en contra o se abstuvo, lo cual llama mucho la atención con la actitud que mantiene luego, digámoslo así, sus sucursales, ¿no? Es decir, la idea de Rosa Díez, o su idea que ella vende y con la cual su partido va creciendo, es precisamente dejar de ser como los demás y ser un partido más cercano al ciudadano. Pero luego lo curioso es que cuando van tocando pelo en según qué sitios, lo que hacen es justo lo contrario. Porque claro, la primera medida que adoptó el de UPyD de aquí, pues hombre, fue ponerse 5 o 6 asesores y gastar 400.000 euros al año de erario público, porque no daba para ello. 6 más 1, ahora ya son 7. Son 7, ya estamos. Es que precisamente el voto en contra de UPyD, a mí no me extrañaría que haya sido pensado en términos de marketing político. Ya que están todos a favor, yo me desmarco y tengo más cartel. Por eso yo creo que en realidad el problema de fondo es la estructura del Poder Judicial, porque en todos los países, de una manera u otra, el Parlamento tiene una participación en la designación de jueces y en la asignación de los miembros más importantes del Poder Judicial. Entonces, por eso yo la crítica no la hago tanto por esa participación que es necesaria, sino por la estructura. Elegir personas como Álvaro Cuesta demuestra un poquito lo que estamos hablando ahora mismo. Un señor que fue diputado casi 30 años, que estuvo en la ejecutiva del Partido Socialista, que fue incluso portavoz del Partido Socialista en la causa del 11M, pues da a entender que esta persona, igual que otra persona elegida, Mercè Pillén, que es actual diputada de Convergencia, yo pregunto que con qué autonomía pueden decidir estas personas absolutamente nada. No, evidentemente ninguna, y es un poco lo que planteaba Diego hace un momento. Si quien propusiese los candidatos o las ternas fuese los propios jueces, claro, en ese caso escoge el político, pero escoge de entre jueces. Claro. Así el sistema no necesitaría un cambio demasiado grande para lograr esa independencia. Oiga, diga usted qué juez. Ejemplo, Estados Unidos. Claro. Propongo, el presidente propone, pasa al Parlamento, el Parlamento le hace una encuesta que además es pública, le hace unas preguntas que además son públicas, y en función de lo que dicen, no nombran. Luz y taquígrafos, para que todo el pueblo sepa quién es ese nuevo magistrado y cómo piensa ese nuevo magistrado. No, y además es que yo creo que hay otra cosa, y es que fijaros que si leemos el artículo 122 de la Constitución, lo que dice es que el Consejo General del Poder Judicial velará por la independencia de los jueces. Y mi pregunta es, ¿cómo va a velar por la independencia de los jueces si ellos no son independientes? Claro, son ellos mismos, son ellos mismos. Claro. Y además con el error de base de que si ellos son designados por 5 años, ya por definición siguen siendo dependientes de los que los nombraron. Si esta fórmula que la instauraron los socialistas y el Partido Popular estuvo criticándola durante 30 años, criticando esta fórmula, efectivamente, como decía antes Raimundo, el Partido Popular en las elecciones anteriores, en su programa llevaba esta renovación y llevaba este cambio, pero al final más de lo mismo, y lo que comentamos siempre, parece que cuando hablamos en esta tertulia de política parece que estamos llorando siempre porque está todo mal, y es que esto es un llanto perpetuo en este país. Es que en realidad el problema es más grave, ¿no? Porque el otro día estaba leyendo una comparación de cuando se designó en Estados Unidos a la directora del organismo equivalente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y cuando se nombró el mismo cargo equivalente aquí. Entonces uno mira, Elvira Rodríguez fue ministra de Medio Ambiente, secretaria de Transportes, senadora y presidenta de la Asamblea de Madrid. O sea, y ahora es la presidenta de la CNMV. O sea, experiencia directa en el tema, ninguna. Y en Estados Unidos la eligieron a una persona experta en derecho financiero y que había hecho una carrera durante más de 20 años en distintos organismos designados por gobiernos tanto republicanos como demócratas. Y ahora es ahí. Entonces, claro, ojalá el problema fuese solo en la designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.
estamos hablando de un problema que es parte de algo mucho mayor. Bueno, y en las cajas de ahorros y claro, todas partes. sí. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de lo contrario. Parece que de las pocas que se libró de la quema, que fue Cajastur, fue precisamente porque buscaron el perfil que tú dices, es decir, un perfil técnico. Claro. Al fin y al cabo es de lo que se trata, pero ¿quién mejor para designar o para proponer un técnico que los propios especialistas en la materia, que los propios interesados? Ya que tenemos aquí dejamos si queréis ese tema del Consejo General del Poder Judicial, ya que tenemos a Raimundo, que propone, decíamos, esa asociación pidiendo esa regeneración de la vida política asturiana, la participación de los ciudadanos. Esta última bastante escasa, ¿no? Yo creo, no sé si es una apreciación mía, pero noto a los ciudadanos bastante apáticos. Bueno, yo creo que los ciudadanos en general están apáticos porque, desgraciadamente, la afectación sobre los partidos políticos y los políticos es total y absoluta, ¿no? Pero yo creo que ahora, bajo mi punto de vista, empieza a haber quizás cierta conciencia por parte del ciudadano. Y cuando uno le pregunta al ciudadano, oye, ¿no crees que ha llegado el momento? ¿No estás dispuesto a dar un paso? Yo creo que el ciudadano ahora está más dispuesto que nunca a dar un paso si ve que efectivamente hay caminos donde su voz puede ser escuchada. Por lo menos eso es mi constatación cuando hablas con los ciudadanos. No les hables de los políticos, no les hables de los partidos políticos, pero yo creo que si ven cauces en donde ellos puedan expresarse, cauces evidentemente dentro de la legalidad, yo creo que están dispuestos a dar ese paso. A mí me parece importantísimo, importantísimo. Ojalá sea como dice Raimundo, yo me encantaría, pero creo que estamos todos tan desencantados en este momento porque hemos visto tantos fracasos, hemos confiado tantas veces en partidos políticos, en agrupaciones, en personas, y hemos llevado tantos golpes y tantos fracasos, y cada día que pasa ves que los políticos miran para sí mismos, miran para su partido, y el ciudadano le importa un bledo, que yo creo que ojalá sea como tú dices, pero va a ser difícil y va a costar, y de todos modos tendrá que ser alguien, personas que generen mucha ilusión y que convenzan, pero de verdad, porque ya estamos cansados de tantas ilusiones que se vienen abajo. Sí, pero mira, yo creo que ahora precisamente tú has dicho, estamos cansados de tantas ilusiones que se vienen abajo, es porque ahora estamos en lo que sería un hipotético círculo, ¿no? Un círculo vital de las personas o de las sociedades, en la parte, yo creo, ya de abajo de lo que es la frustración, ¿no? Sí. El ciudadano hasta ahora ha sido muy pasivo. Cuando llegó la democracia hubo una gran motivación, se trabajó, una gran satisfacción por ello. Llega un momento en que esa satisfacción ya no te da más y se produce un cierto hastío, una cierta pasividad, y luego cuando ves que de esa pasividad lo que deriva es que las cosas no funcionan, que cada vez va peor, estamos yo creo que en la parte de abajo, en la cola de la frustración. Y la única forma de salir de donde estamos es precisamente con la motivación que surja de pequeñas cosas o de pequeños movimientos que se vayan haciendo, que al final sean capaces de contagiar al resto de la sociedad. La asociación de Raimundo es un claro ejemplo de ello. Nosotros en su día, cuando participamos en foro y nos fuimos, creímos que había que seguir haciendo cosas. También hicimos una asociación que promueve y que sirvió también como germen para hacer muchas cosas. Surgen micropartidos de aquella gente que se implicó. Al final yo creo que para mí, salvando las distancias, para lo bueno estamos como en el 34-36, y digo para lo bueno, ¿no? Todavía queda clase media, con lo cual no es de prever un movimiento violento, pero sí hay mucha participación ciudadana, hay asociaciones de todo tipo, todo el mundo tiene algo que decir, todo el mundo quiere participar. Hemos descubierto, o ha descubierto en general el poder de las redes sociales. Hoy en día es muy fácil comunicar, transmitir ideas, y yo creo que eso también hace que se acelere ese proceso, ¿no? de salida de la frustración y empezar a motivarse para hacer algo. Gonzalo, además es que yo creo que es que el ciudadano también tiene que darse cuenta de que no basta con estar enfadado. O sea, eso sirve de poco. O sea, sirve para tomar un café, sirve para charlar. De indignados pasamos efectivamente, de indignados hay que pasar al movimiento asociativo. No queda otro remedio, hay que movilizarse, porque es la única manera de que se escuche nuestra voz como ciudadanos. Es que no hay otra. Lo demás, yo creo que los políticos lo saben perfectamente bien, y además es que nos lo han demostrado durante décadas, y es que conocen perfectamente bien cuál es la reacción del ciudadano. Y saben que el ciudadano es un señor que va cada 4 años, vota, porque habitualmente vota, y además durante los otros 4 años por lo único que hace es preocuparse de protestar, pero nada más. Y ellos lo saben. Y entonces yo creo que ha llegado el momento de decir,
oye, vamos a unirnos y vamos realmente a que se nos escuche. Bueno, pues este es el motivo. Pero además yo creo que es que el ciudadano lo necesita. Y por eso yo creo que estamos aquí y por eso está esta asociación, para ver si somos capaces realmente de ser la voz del ciudadano asturiano. Por cierto, un saludo desde aquí a Susana Pérez Alonso, porque lo que ha dicho Gonzalo me ha recordado mucho, porque Susana decía lo mismo, no sé si recordáis a Susana Pérez Alonso, habitual contertulia aquí, pero ella decía lo mismo que tú, que estamos como en el 36, solo que para mal, decía ella. O sea, que bueno, son las dos caras de la moneda. Si no nos matamos, para bien. Y estamos, hablando de bien o mal, estamos mejor que hace 2 años. Segundo aniversario de la victoria de Rajoy. Hace unos días Rajoy dio gracias a los españoles por sus esfuerzos, mientras el PSOE en la oposición ya saben que se dedica a decir eso de que el PSOE ha vuelto, lo que lleva implícito que en algún momento se marchó, ¿no? Quedan 5 minutos, así que lo último que queráis decir sobre este tema del segundo aniversario. Yo creo que no estamos mejor. Creo que el Partido Popular... Hombre, hemos evitado el rescate y todo eso, ¿no? No, pero yo creo que está yendo por un camino equivocado, es mi apreciación. Posiblemente los economistas nos digan que estamos mejor en cuanto a economía, pues eso, que no hay más rescates, pero la percepción ciudadana y de los trabajadores, que a final de mes pues ven mermado con el mismo sueldo que tenían o mucho menor, y sobre todo los funcionarios y las funcionarias de este país, pues eso es lo que al final, esos brotes, no sé si son verdes o blancos o cómo son los del Partido Popular, el ciudadano de a pie no los está viendo. 2 o 3 cosas. Por alusiones, ¿no? De economistas, no, además. sí. También. Pero, en primer lugar, para ser justos en el balance con estos 2 primeros años, que no alcanzan a ser 2 años todavía, de Rajoy, hay que tener en cuenta el punto de partida. Todos esperábamos, los que seguimos esos números, un desequilibrio fiscal de no más del 6,5%, y la realidad fue que ese desequilibrio fue del 9%. Entonces, eso trastocó todo. Claro, luego viene la versión que dicen que no, que ellos en realidad sabían, pero eso, la realidad es que no se sabía. Y eso fue una bomba que le estalló en la mano a Rajoy. Entonces, con eso no tuvo más alternativa que subir los impuestos. Ahora, también se le hace la crítica injusta de que subió los impuestos y no redujo los gastos. Eso es, simplemente lo dice la gente que no mira los datos, porque más de la mitad del recorte total, o sea, del ajuste total del déficit público fue por recorte de gastos. De hecho, el número de asalariados del sector público cayó en 390.000 personas. En 2 años eso es algo inédito, no había pasado nunca en la historia de España. Que por supuesto queda mucho por hacer, desde luego, pero yo no dudaría en decir que estamos mejor, tenemos un sistema financiero mucho más saneado que hace 2 años, y tenemos una legislación laboral mucho más razonable que hace 2 años. Mira, sí. a mí hay una cosa de ahí que me preocupa. O sea, me alegro de que estemos mejor, y además yo tengo una cosa, yo creo que también se percibe de alguna forma un cambio en la tendencia. Pero el peligro está, para mí, en que precisamente porque alguien piense que esto se ha terminado, que la tormenta ya ha pasado y que a partir de ahora nos vienen soles, digamos, vamos a dejar que estos nos sigan gobernando, y de la misma forma. Desde luego. Hay una oportunidad, que las crisis son siempre una oportunidad que no podemos dejar pasar, porque si dejamos pasar la oportunidad de la reforma política que España necesita, nos vamos a encontrar dentro de 5 o 10 años en una situación igual o todavía mucho peor. Gonzalo, pero tú estás hablando de política y de cambios. Yo creo que la pregunta realmente era, ¿estamos mejor o estamos peor? Yo creo que hay que diferenciar si estamos mejor políticamente o económicamente. Si vamos a hablar de económicamente, yo creo que estoy de acuerdo contigo en que hay que partir de donde partió el señor Rajoy, y es que partió de un desastre de los últimos 4 años del señor Zapatero, que bueno, que ahí estamos todavía pagando las consecuencias. ¿Estamos hoy mejor económicamente? Macroeconómicamente estamos muchísimo mejor. Prueba de ello es que hemos salido de la recesión, y cuando decimos hemos salido es porque se ha salido ya en los 2 últimos trimestres. Ahora, ¿se ha salido de la crisis? No. ¿Esto lo percibe el ciudadano? Todavía no. Pero lo que sí tiene razón Rajoy es que para que el ciudadano lo perciba, primero había que arreglar el tema macroeconómico. Eso yo creo que se está arreglando, yo creo que se está en el camino adecuado. ¿Y vamos a tardar todavía a salir de la crisis? Sí. ¿Vamos a tardar en que el ciudadano lo perciba? Sí.
pero estamos en el camino adecuado. Lo que hay que decir, y yo no me cansaré de repetirlo, es el desastre de los últimos 4 años de Zapatero, igual que el desastre de los últimos 4 años del señor Areces en Asturias. No hay que olvidarse que pasamos de una deuda en España de 392.000 euros en 4 años a 750.000 y en Asturias de 1.080 a 2.675 millones. Peor Areces que Zapatero. Peor Areces que Zapatero. En 4 años aumentó la deuda pública en un 150%. Yo voy a dar un dato que es terrible, y es que en los 4 últimos años del gobierno de Areces se creó más deuda pública que en todos los años de la democracia hasta el 2007. Con eso está dicho todo. Y todo para hacer museos, pero todo la televisión despilfarro público, y además y con una consecuencia terrible, y es que ahora nuestro gasto público es altísimo, los intereses que tenemos que pagar de la deuda son muy altos y además tenemos otro problema. Y es que los impuestos que se pagan en Asturias, junto a Andalucía y junto a Cataluña, son los más altos de España. Diego, Encima lo sufrimos los ciudadanos. Yo le quiero preguntar, lo último que quieras añadir, lo último que quiero, acabamos. ¿cuándo los ciudadanos, el ciudadano normal y la ciudadana normal de la calle, cuándo van a darse cuenta de que eso que tú dices está es sucediendo? que no lo van a sentir todos al mismo tiempo, como comentamos Bueno, en el los programa primeros, anterior. ¿cuándo lo van a sentir los primeros? No, yo creo que cuando aumente un poco la posibilidad de gasto. No, el empleo al final se generará después. O sea, yo creo que ahora el problema es que se están centrando en una política que es la política de exportación para hacer competitivas las empresas. Y a partir de ahí yo creo que aflojarán en el tema de impuestos, harán que el ciudadano tenga más dinero disponible, se podrá gastar más y después de gastar más, pues a través del consumo se produce más Pues y se podrá crear. Esa explicación estupenda que has dado es lo que creo yo que necesita el ciudadano y la ciudadana de la calle, que te lo expliquen de una forma directa. Otra cosa y clara. es lo de siempre, que el gobierno comunica pésimo, o sea, Muy peor mal. no se puede Y hacer. si seguimos por el camino del consumo, estamos condenados a repetir lo que nos ha pasado. Ojo. En fin, señores, que acabamos, no nos da tiempo a más. Gonzalo, muchísimas gracias, a Rosa, a Diego y hoy a nuestro invitado Raimundo Abando. Y a ustedes les esperamos ya la próxima semana para cerrar este mes de noviembre. Estaremos con ustedes como cada jueves en Ni Más Ni Menos. Hasta la semana que viene.